Compasidos se encuentren en esta segunda parte del día de hoy, 21 de febrero del año 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase de hoy está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Hoy nos está convocando, el análisis de los delitos que se encuentran presentes en la ley sobre el hurto y robo de vehículo automotor, ley de 2013 en el ámbito venezolano, ley que está paralela pues al Código Penal. Es una ley de carácter especial porque, como lo expliqué en la pasada sesión, en la sesión inicial, al cual les invito que la vean en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual yo incorporo todas estas clases que imparto acá. Bueno, en la primera parte habíamos abordado las características generales del hurto de vehículo automotor y sus agravantes, y del robo, tanto propio como impropio, de vehículo automotor, que habíamos comenzado a abordar las agravantes escritas en la especial ley en atención al artículo 10 de la ley del hurto y robo de vehículo automotor. Entonces, yo les manifestaba a ustedes pues que la primera parte de esta clase de hoy se encuentra en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Les decía de igual forma que les recomendaba este libro, Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, ley comentada por los profesores de la Universidad Central Gladys Rodríguez de Bello, en paz descanse, Iván José Figueroa Ortega y Carlos Simón Bello Rengifo. Nos habíamos adentrado en la normativa pues, sobre el hurto de vehículo automotor, habíamos explicado alguna jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y nos encontrábamos en el análisis de la agravante contenida en el artículo 10 de la especial ley. Esa agravante es la agravante frente al delito de robo de vehículo automotor, puesto que, como lo expliqué en la pasada sesión, el hurto de vehículo automotor tiene su propia agravante. Por cierto, que reitero acá que el hecho de que existan agravantes específicas en la ley especial no niega que se apliquen también las atenuantes genéricas que están presentes en el artículo 74 del Código Penal. Recuerdan que esas atenuantes genéricas del artículo 74 del Código Penal, la primera es la que está vinculada a la condición etaria al momento de la realización del delito, haber tenido entre 18 y 21 años al momento de la comisión del delito, con la cual se rebaja del término medio al límite inferior de la pena, pero también la preterintencionalidad, la que se describe en el numeral segundo del artículo 74, pero también el haber precedido de injurias o amenazas previamente descritas en el numeral tercero del artículo 74 del Código Penal, y la última, cualquier otra circunstancia de igual gravedad que pueda verse como una circunstancia que haga modificar la responsabilidad penal, entre las cuales nos pudiéramos ubicar la inexistencia de antecedentes penales, que sería ya una circunstancia de carácter, digamos, procesal, que ha venido siendo considerado por los jueces en Venezuela, la ausencia de antecedentes penales como una circunstancia que atenúa la responsabilidad penal. Por lo tanto, puede perfectamente derivarse en dosimetría penal, artículo 37 del Código Penal, una pena que que sea del término medio o que sea del límite inferior, y a esa pena del término medio o del límite superior se le aumentan las agravantes específicas que están descritas en el artículo 10 de la ley, de la ley especial. Yo soy de los que cree
que las agravantes genéricas del Código Penal también pueden perfectamente aplicarse en este caso. Lo que sucede es que las agravantes genéricas de la del 77 del Código Penal hace que no se aumente la pena mucho más allá del límite superior de la misma, de la que tiene el propio subtipo. Y estas agravantes genéricas, siempre que no coincidan con las que estén presentes, por ejemplo, en el caso del artículo 10 de la especial ley, las que no coincidan, que no sean exactamente la misma con respecto a las descritas en los numerales del artículo 10, porque si no sería un doble solapamiento, sería una doble agravante. Por ejemplo, haber realizado el delito con alevosía, descrita en el numeral primero del artículo 77 del Código Penal, actuar a traición o sobreseguro, ¿verdad? U otra de las agravantes que estén presentes en ese extenso elenco del artículo 77 del Código Penal, siempre que no coincidan con las descritas en el artículo 10, que sería, ese artículo 10 sería mucho más peyorativo, porque ese artículo 10 hace que inclusive se aumente la pena más allá del límite superior descrito para el delito de robo de vehículo automotor presente en el artículo 9. Entonces, decía yo, culminando la pasada sesión, que el uso de arma falsa o un facsímil de arma era considerado como una circunstancia agravante del robo propio o impropio de vehículo automotor, habida cuenta la ausencia de noción con respecto a la víctima sobre el carácter letal o no del arma que se está utilizando. ¿Qué es lo que estaría en el dolo? ¿Qué es lo que estaría en el dolo de alguien que roba un vehículo automotor? ¿Cuáles serían esos elementos del dolo? En primer lugar, el elemento cognitivo, que sería la noción de que la violencia o la amenaza tiene capacidad constriñente, tiene capacidad de apoderarme del vehículo automotor por la propia dación, por la propia entrega que haga el constreñido, que sería quien está teniendo, aunque sea de forma precaria, el vehículo automotor. Y en segundo lugar, noción de la ajenidad del vehículo automotor. No solamente la noción de la ajenidad, sino que no existe una disposición de la víctima a entregarle en buena lid, sin que exista constreñimiento entre el vehículo automotor. Luego, la incolumidad del bien jurídico. El bien jurídico no ha sido afectado todavía, la propiedad no ha sido afectado. Allí está el vehículo automotor y espera por mí, y por lo tanto ahí se endilgaría el elemento volitivo. Voy en procura, el elemento volitivo del dolo, voy en procura, asumo mi voluntad con mis medios, bien sea medios electrónicos, bien sea mi propia arma, bien sea el constreñimiento que conduce a la entrega de la llave del vehículo automotor a los efectos de poder accesar y aprovecharme del vehículo automotor por vía del desplazamiento. El numeral tercero del artículo 10 nos establece como agravante el haber sido realizado por dos o más personas. Fíjense que no se especifica si una de las personas actúa como perpetrador y el otro actúa como cómplice, como cooperador necesario. Yo creo que acá el hecho de que se actúe como cómplice necesario o no necesario, o cooperador o cooperador o inductor, conlleva la hipótesis del numeral tercero para ser agravado el robo del vehículo automotor. 4. Por medio de un ataque a la libertad individual, en cuyo caso se considera siempre la existencia de un concurso real de delito. Nótese que cuando se habla por medio de un ataque a la libertad individual, en cuyo caso se considera siempre la existencia de un concurso real de delito, porque está de alguna forma dibujando el secuestro. Está dibujando el secuestro como un ataque a la libertad individual, es decir, no solamente me hago del vehículo, me apodero del vehículo, sino que estoy manteniendo en traslado a la persona de la cual logré apoderarme del vehículo, y por lo tanto estamos hablando de dos delitos. Fíjense que se habla de la existencia de un concurso real de delito. Claro, el otro delito sería el de mayor significación, el del secuestro, el que está presente en el artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, que conlleva una pena de 20 a 30 años, pena superior a esta pena del robo agravado del vehículo automotor.
Utilización, numeral 5, de niños ni de menores o mujeres embarazadas o a personas con discapacidad o en situación de calle. Esta utilización puede ser la utilización a los efectos de, en el caso de los niños, de haber determinado, instigado a otro, a un niño, ¿verdad? Que en todo caso es inimputable y si es adolescente seguirá siendo inimputable si tiene menos de 14 años de edad a la realización del delito. Pero también se expresa en la fórmula de que más bien el niño, la niña, el adolescente o la mujer embarazada es la persona constreñida a los efectos de lograr el apoderamiento del vehículo automotor. Acá sí podríamos tener una especie de antinomia. Antinomia es cuando el mismo supuesto está siendo regulado por diferentes consecuencias jurídicas con respecto a la utilización de menores en la realización del delito. En todo caso, serían dos circunstancias, eh, dos circunstancias de preferencia en la interpretación de la norma. Uno, si se tratara del menor, la utilización del menor, toda utilización, todo delito contra menor implicaría una agravante, conforme lo establece la LOPNA. Pero aquí no estaríamos hablando de que se ha constreñido al menor, sino que se está utilizando al menor. Entonces, si se estaría utilizando al menor, ubicaríamos la misma fórmula del concurso real, es decir, el delito del concurso de la utilización de menor para la comisión de delito establecido en la LOPNA con el delito del concurso, con el delito de robo agravado de vehículo automotor utilizando menor. Entonces, aquí no es que se subsume, es decir, no se subsume en el propio tipo, sino que la misma respuesta que se dio en el numeral 4, cuando se habla de la existencia de un concurso real de delito, sería la que se aplicara, porque si no, sería una interpretación desigual de la misma norma, que es el propio artículo 10. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio, peligro común, es decir, es un robo calamitoso. La calamidad pudo haber sido una calamidad de la naturaleza, un terremoto, una inundación, o puede ser una calamidad en un sentido personal por parte de la víctima. Y se aprovecha de la misma a los efectos de apoderarme del vehículo automotor por medio de violencia. Fíjense que acá la violencia no está inexistente, no es por el hecho de que el susto provenga de la calamidad. El susto proviene de la calamidad y el susto proviene también de la violencia o de la amenaza. Ambos mecanismos de constreñimiento conducen a la realización del delito. Numeral 7 del artículo 10 sobre vehículos destinados al transporte público, privado de personas, de carga de mercancías de cualquier tipo, de vehículos pertenecientes a los cuerpos policiales, de seguridad pública o destinados al transporte de valores. Lo mismo que habíamos explicado en la sesión anterior con respecto a el hurto de vehículo automotor, cuando se tratare pero ahora hablamos del robo. Aquí hablamos del apoderamiento con violencia de un vehículo destinado al transporte colectivo, bien sea taxi, bien sea buseta, bien sea autobús. Recuerden que cuando hablamos de vehículos automotores es de desplazamiento terrestre, como lo establece el artículo 2 de la especial ley. Mal pudiéramos hablar de otro tipo de vehículo, como por ejemplo, qué sé yo, un dron, o como por ejemplo pudiera ser un vehículo, una nave, o como pudiera ser un mototaxi, o como pudiera ser. Cuando se habla de vehículo automotor no es de tracción personal ni de tracción animal. Mal pudiéramos hablar de una bicicleta, mal pudiéramos hablar de una carretilla, mal pudiéramos hablar de una patineta, mal pudiéramos hablar de cualquier otro delito donde la tracción no sea de un motor en combustión o un motor eléctrico, sino que la tracción en esos casos, de esos vehículos que hayan sido hurtados, pasarían a ser regulados en el Código Penal bajo las pautas del hurto de bienes muebles 451 y siguiente, o del robo
de bienes muebles a partir del artículo 455 del Código Penal. Vamos a ver parte de la exposición de motivos de la ley. La presente ley conserva la tesis según la cual el hurto de vehículos realizado en calles o avenidas de nuestro pueblo y ciudades constituyen el tipo denominado hurto de cosas expuestas a la confianza pública, por lo cual, conforme a la interpretación jurisprudencial en esta materia, el legislador la asume como agravante al agregar para ello el término necesidad en razón de que el propietario o poseedor del vehículo pudiera encontrarse en el apremio de dejarlo estacionado en la vía pública, quedando por tal situación expuesto a la confianza pública. Es por esa razón que se ve como una circunstancia agravante tanto del hurto como del robo, el hurto o el robo del vehículo dejado a confianza pública en calle, diferenciándose de lo previsto en el numeral octavo del artículo 452 del Código Penal vigente, el cual tiene como fin hacer posible el hurto de aquellos objetos que por la costumbre o por su destinación son dejados por el propietario o poseedor del bien o bienes en la vía pública de una manera permanente o por cierto tiempo sin una directa y continua custodia. Entonces, ahí ubicamos ese hurto o vehículo de bien dejado en vía pública. Vamos a ver algunas sentencias de la Sala de Casación Penal con respecto a el hurto y robo de vehículo automotor. La 727 del 18 de diciembre del año 05. Encontramos una contradicción entre la figura del concurso real e ideal de delitos y la múltiple ofensa que caracteriza ciertos tipos delictivos. En el caso de la circunstancia agravante prevista en la referida ley que establece por medio de ataque a la libertad individual, en cuyo caso se estimará siempre la existencia de un concurso real de delito. El robo es un delito pluriofensivo por excelencia, pues los bienes jurídicos atacados o puestos en peligro son la propiedad, la integridad física, la libertad o autodeterminación. De allí que existen los tipos penales agravados, como por ejemplo el delito de robo agravado, previsto en el artículo 458 del Código Penal, donde se encuentra incluido el ataque a la libertad individual como agravante específica y por cuanto con un mismo hecho fueron atacados diversos bienes jurídicos, lo que constituye a su vez un concurso ideal de delito consagrado en una sola norma y apoyado además en el artículo 98 del Código Penal. Es por ello que esa afectación de la libertad que ocurre en el robo agravado no se da en un concurso real con el secuestro, no se da con el secuestro establecido en el artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, puesto que ya de una vez el robo agravado opera como como un ejemplo de concurso ideal conforme al artículo 98 del Código Penal. Por cierto, vamos a leerlo conforme a la sentencia. Artículo 98. El que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establece la pena más grave. Entonces, bueno, aquí nos dice la sentencia que es un error en la técnica legislativa aplicar a priori el delito de privación ilegítima de libertad en concurso real con el delito de robo de vehículo automotor, pues este es agravado justamente por la ejecución de la privación de libertad como medio o instrumento, de allí que aplicarlo en concurso real contradice dicha figura y supone una doble agravación que resultaría contraria a los principios de interpretación y aplicación de las normas jurídico-penales. Es prudente también acotar que las razones anteriores no obstan a que también se ha aplicado el concurso real de delitos, si las circunstancias de hecho si no determinan cuál sería el caso de quien roba o hurta privando de libertad al sujeto pasivo y una vez asegurado el apoderamiento retiene al sujeto pasivo u otros sujetos pasivos que no se encontraban al inicio de la ejecución del robo o hurto, lo que el juez debe determinar motivadamente. Dicho en dos palabras, es un secuestro, es un robo con secuestro y que por lo tanto tendría que aplicarse en el caso en concreto la pena completa del delito de mayor significación, de 20 a 30 años, establece el artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, y mucho menor pena es el robo agravado de vehículo automotor, con lo cual se aplicaría un quantum, el quantum que establece el artículo 87 y siguientes del Código Penal. Veamos la sentencia 458. Aquí son muchas las que vamos a analizar.
La 458 del 19 de julio del año 05, de la Sala de Casación Penal. El Tribunal de Juicio estableció en compañía de otros elementos, se introdujo al interior de la vivienda de la víctima, sometiéndolo con armas de fuego y bajo amenaza de muerte, le apuntaron, le maniataron y se apoderaron de 3 televisores, una filmadora, prenda de oro, una planta con sonido, 3 celulares y 2 millones de bolívares en efectivo y un vehículo. Continuemos con la lectura. Concurso ideal o formal de delito cuando en el mismo acto se violan 2 o más disposiciones penales. Concurso real o material de delito cuando con varios actos se violan varias disposiciones penales o varias veces la misma disposición. La diferencia entre ambas concurrencias de los delitos se encuentra en la unidad o pluralidad de actos o hechos. Estamos en presencia de un concurso real si hay varios actos o varios hechos, y del concurso ideal si hay uno solo acto o hecho, ya que la violación de uno o varias disposiciones legales es necesaria para ambos. En el caso del concurso real es necesario que cada uno de esos actos o hechos sea independiente uno del otro, como a continuación se indica. Existe un concurso real de delitos al establecer el juzgador que los procesados en diferentes fechas cometieron varios robos en diferentes farmacias ubicadas en distintos sectores de la ciudad, utilizando la misma modalidad, hacerse pasar por clientes, y al momento de cancelar sacaban un arma de fuego y sometían a los empleados. En el concurso real de los delitos, cada hecho delictivo se comete independientemente del otro, lo que no encuadra dentro del presente caso. En consecuencia, los hechos establecidos en esta causa constituyen un concurso ideal de los delitos y por lo tanto es pertinente la aplicación del artículo 98 del Código Penal, que establece que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establezca la pena más grave. A criterio de la sala, la consumación de ambos delitos, pero dicha consumación fue producto de un solo hecho, lo que, como se indicó anteriormente, se traduce en un concurso ideal de los delitos, según el artículo 98 del Código Penal. El delito de robo agravado de vehículo automotor, tipificado en el artículo 6 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, acarrea una pena de 9 a 17 años de presidio. La pena aplicable de conformidad con el artículo 37 del Código Penal será de 13 años de presidio. Entonces, como se darán cuenta, los diferentes delitos que se hayan cometido en un mismo hecho, si se ha robado varios vehículos automotores, por ejemplo, conllevaría al llamado concurso ideal, lo cual conlleva a que se aplique el específico delito de hurto de robo de vehículo automotor en el término medio de la pena, conforme a lo establece el artículo 37 del Código Penal. Hay otra sentencia, y me perdonan lo extenso de esto, pero es que es importante que lo analicemos. Esta clase realmente se denomina criterios jurisprudenciales en materia de robo de vehículos automotor. Y recuerden que cada una de estas sentencias se van a estar presentes en el fondo, pues, de el sitio donde yo coloco estas clases en mi canal YouTube. Esta es la 319 del 16 de agosto del año 13. Cuando el homicidio es cometido en la ejecución del robo de un vehículo automotor, no puede aplicársele al sujeto activo la pena como si se tratara de un concurso real de delitos, toda vez que el legislador ha considerado tal circunstancia como una calificante del delito de homicidio. Sí, ciertamente no hemos continuado leyendo las agravantes que están descritas dentro de ese artículo 10, pero una de las agravantes es la de haber realizado la muerte en la comisión
del vehículo, en la comisión del delito de robo de vehículo automotor. Veamos otro fallo. Está la sentencia 173 del 14 de abril del año 2015. La acción desplegada por los acusados para ocasionar la muerte a la víctima ocurre durante la ejecución del delito de robo agravado. Es decir, que en la comisión de este hecho son atacados varios bienes jurídicos, la vida y la propiedad, acción que se encuentra descrita y cuya pena está prevista en el Código Penal, específicamente en el numeral primero del artículo 406, el cual se define como homicidio calificado, y siendo que durante la audiencia pública celebrada, la representante del Ministerio Público consideró que los hechos que dieron lugar a la investigación se subsumen en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado en grado de complicidad correspectiva, la sala declara que este es el tipo que los hechos acreditados deben ser encuadrados. Interesante el caso. Fíjense que acá, dentro de las circunstancias que están descritas en el artículo 10 de la ley, estamos hablando de la muerte de la víctima en la comisión del delito de robo agravado. ¿Ok? Entonces, allí evidentemente nos encontramos con la circunstancia que se cualifica en el numeral primero del artículo 406 del Código Penal, cuando hablamos de el robo, cuando hablamos del homicidio calificado en la comisión del delito de robo. O sea, el homicidio calificado contemplado en el numeral primero del artículo 406 del Código Penal es irrelevante si el robo ha sido ocurrido de un bien mueble prescrito en el Código Penal o si está prescrito o si está preceptuado, perdón, en el artículo, en la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor. Pero antes de que el tiempo se nos vaya, yo creo que es importante que analicemos, además de las otras agravantes que están presentes en la ley contra el hurto y robo de vehículos, otros delitos que están allí presentes. Es decir, no solamente la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor conlleva el delito de hurto y el delito de robo, sino que también tendremos los delitos de desvalijamiento, tendremos los delitos de receptación de vehículo automotor, de cambios de placas y seriales, que son otros delitos que están presentes en dicha ley contra el hurto y robo de vehículo automotor y que se relacionan con ese tipo de objeto pasivo en específico. Entonces, hurto de accesorio, artículo 6. Quien sustraiga parte o pieza de un vehículo perteneciente a otra persona sin apoderarse del mismo con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, será penado con prisión de 4 a 8 años. O sea, aquí se trata del hurto del equipo de reproductor de sonido, se trata del hurto de cualquier objeto que sin el propósito de aprovecharse desplazando el vehículo haya sido llevado, del hurto de accesorio y no hay violencia. Evidentemente que ustedes me preguntarán qué sucede si hay violencia. Si hay violencia, entonces entraríamos en el ámbito del robo propio que estaría presente en el artículo 455 del Código Penal. Y si existe una violencia que amenaza la vida, nos encontraremos con el robo agravado del artículo 458 del Código Penal. Desvalijamiento de vehículos, artículo 7 de la ley contra el hurto y robo de vehículos. Quien desmantele un vehículo a sabiendas que es producto del robo, hurto, apropiación indebida o simulación de hecho punible para obtener un beneficio para sí o para otro con la comercialización de sus partes y piezas será penado con prisión de 4 a 8 años. Entonces acá estamos hablando de un aprovechamiento de cosas provenientes de un delito. Se exige como condición objetiva de punibilidad que sea a sabiendas que el vehículo es producto del robo, del hurto, de la apropiación indebida
o de la simulación de hecho punible para obtener un beneficio. Ahí nos ubicamos en el elemento culpabilístico. De la culpabilidad es una culpabilidad que se verifica en la individualización de el beneficio como producto de la parte que se está desmantelando del vehículo. El dolo, los elementos del dolo de quien realiza el desvalijamiento del vehículo, bueno, en primer lugar, el conocimiento del carácter ajeno del vehículo y que es producto, la tenencia en ese momento del vehículo es producto de robo, de hurto o de apropiación indebida. O simulación de hecho punible, evidentemente estaríamos hablando de robo o de hurto del vehículo que se va a desmantelar. La simulación de hecho punible, descrito en el numeral, en el artículo 8 de la especial ley, cualquiera que denuncie ante la autoridad judicial o ante algún funcionario de instrucción un hecho punible, supuesto o imaginario, relacionado con vehículos, será castigado con prisión de 4 a 8 años. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción o con el propósito de estafar a la empresa aseguradora, se le impondrá la misma pena. Es decir, es la misma redacción de la llamada simulación de hecho punible que se encuentra presente en el Código Penal. Yo veo que de forma inadecuada algunos fiscales del Ministerio Público imputan simulación de hecho punible y falsa atestación ante la autoridad, cuando en realidad la falsa atestación de la autoridad forma parte del propio supuesto de hecho de la simulación de hecho punible. Es decir, cuando se atesta de manera falsa, se está simulando la realización de un delito. Entonces, por lo tanto, no veo por qué tiene que imputarse de forma doble la falsa atestación ante la autoridad y la llamada simulación de hecho punible. Aún con la similar redacción que hay entre este artículo 8 de la ley contra el hurto y robo de vehículos con la simulación de hecho punible que se encuentra presente en el Código Penal. Apropiación indebida de vehículos. El que se haya apropiado en beneficio propio o de otro de un vehículo que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporta la obligación de restituirlo o hacer de él un uso determinado, será castigado con prisión de 3 a 5 años. Entonces, en la apropiación indebida, ustedes conmigo todavía no lo han visto de forma común, la apropiación indebida ortodoxa, la que está presente en el artículo 466 y en el 468 del Código Penal. Aquí estamos hablando de que yo me estoy buscando a mi propio victimario. Yo le he concedido el vehículo para que lo administra, no para que lo disponga de él, con la obligación de restituirlo. Mas, sin embargo, la persona no solamente que no me lo restituye, sino que inclusive se lo confiere o lo entregue a otra persona o él mismo asumiendo un ánimo de dueño. Por lo tanto, esta apropiación indebida conlleva una pena de 3 a 5 años. Cambio ilícito de placas, artículo 12, quien sustraiga o cambie o modifique ilícitamente las placas identificatorias del vehículo para procurar la impunidad de los autores del delito previsto en los artículos precedentes o sus cómplices o para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, será penado. Nótese que aquí la condición objetiva de punibilidad radica en que el cambio ilícito de placa es para procurar la impunidad del delito de hurto, de robo de vehículo automotor o de apropiación indebida de vehículos o para obtener un provecho económico por sí mismo. Recordemos que la ley de tránsito terrestre y su reglamento establece la placa como el mecanismo identificativo ante la colectividad del vehículo automotor. Modificación de seriales, artículo 13, hay muchos seriales dentro del vehículo. Quien sustraiga, cambie o modifique ilícitamente los seriales de carrocería, motor o cualquier otra pieza de los vehículos para procurar la impunidad de los autores de los delitos previstos en la presente ley o sus cómplices o para obtener un provecho económico. Nótese de igual forma que esta modificación instrumental es a los efectos de lograr la impunidad del hurto, de la apropiación indebida o del robo del vehículo automotor. Ahora viene el artículo 14, ojo no confundir el aprovechamiento ilícito, que se denominaría receptación, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, es distinto al delito de apropiación indebida de vehículos automotor descrito en el artículo 11.
quien teniendo conocimiento que un vehículo, así como sus partes y piezas, son provenientes de cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores, detente, adquiera, reciba, esconda o comercialice el vehículo, sus partes o piezas, será penado con prisión de 4 años. Este aprovechamiento de cosas provenientes del delito, receptación, tiene como un mecanismo de protección tanto la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana como la propiedad en sí misma. Es decir, el conocimiento público en la venta o comercialización de un vehículo automotor. Y hay una segunda hipótesis que conlleva una pena de 3 a 6 años quien intervenga en cualquier forma para que otro adquiera, reciba o esconda o comercialice su vehículo o sus partes o piezas, con lo cual sería un aprovechamiento del vehículo, ya no del vehículo en sí mismo, esa receptación, sino de sus partes. Hay que tener mucho cuidado con esas consignaciones de vehículos en el sentido que si está siendo consignado para la venta es porque se tuvo un buen origen del mismo. Finalmente, el artículo 15 de la especial ley establece el delito de forjamiento de documentos que de cualquier naturaleza utilice datos falsos con el propósito de ocultar el origen del vehículo. Aquí alude a la transabilidad o la transmisión de la propiedad del vehículo que se establece a partir de las fórmulas registrales y o notariales en el ámbito venezolano que está descrito en esos documentos que están perfectamente descritos en la ley de tránsito terrestre y otras leyes y su reglamento, con lo cual este delito de forjamiento de documentos va a estar vinculado a lo que describe la ley de tránsito terrestre y su reglamento. Bueno, así culminamos esta clase virtual. Dios mediante, nos vemos mañana. Por favor, lleven la ley contra el secuestro y la extorsión, porque vamos a abordar la ley contra el secuestro y la extorsión en la clase presencial del día de mañana. Gracias.